Texan Global School. Funciones exponenciales y logarítmicas. En esta clase analizaremos funciones exponenciales y sus inversas funciones logarítmicas. Una función exponencial es aquella representada como y igual con b elevada a la x, donde b es la base mayor que 0 y x el exponente. Analizaremos un ejemplo para ver el comportamiento de este tipo de funciones. Graficaremos f de x igual con 2 a la x y obtendremos dominio y rango. Primero, tabularemos proponiendo valores de x de menos 2 a 2. Sustituimos en la función para obtener los valores de la ordenada y así las coordenadas x, f de x. Entonces, f de menos 2, al sustituirse en la función, es igual con un cuarto, o sea 0.25. Se sugiere apoyarse de una calculadora científica o de alguna otra hoja de cálculo para obtener los demás valores. Una vez completa la tabulación, procedemos a graficar. Podemos ver el comportamiento de esta función exponencial, la cual tiene como dominio al conjunto de los números reales, pero el rango comienza en 0 abierto hasta más infinito. En este siguiente ejemplo, graficaremos f de x igual con elevado a la x y obtendremos dominio y rango. Primero, tabularemos proponiendo valores de x de menos 2 a 2. Pueden ampliar el dominio como gusten. Sustituimos en la función para obtener los valores de la ordenada y así las coordenadas x, f de x. Una vez más se sugiere apoyarse de una calculadora científica o de alguna otra hoja de cálculo para obtener los valores. Es importante resaltar en este caso que f de 1, al sustituirse en la función, es igual con a la primera potencia, o sea, Recordemos de la clase de números reales que el número es un número irracional cuyo valor es 2.71828, etc. Esta es una forma de comprobar que la sustitución es correcta. Una vez completa la tabulación, procedemos a graficar. Podemos ver el comportamiento de esta función exponencial, la cual tiene como dominio al conjunto de los números reales y el rango comienza en 0 abierto hasta más infinito. Ahora, podemos ver las gráficas de los dos ejemplos anteriores contrastadas con otras funciones similares con base mayor a 0 y también mayor a 1. Podemos ver que entre la función 2 a la x y 3 a la x se encuentra a la x, ya que el número es 2.71828. Analizando todas las funciones, vemos que tienen un comportamiento similar. Se pueden modificar si se anexan factores o términos a la función. En este siguiente ejemplo, veremos una base b mayor a 0 pero menor a 1. Graficaremos f de x igual con 0.5 elevado a la x y obtendremos dominio y rango. Podemos ver que 0.5 puede representarse como un medio. Entonces, tabularemos proponiendo valores de x de menos 2 a 2. Sustituimos en la función para obtener los valores de la ordenada y así las coordenadas x, f de x. Entonces, f de menos 2, al sustituirse en la función, es igual con 4. Algunos valores se pueden calcular directamente, pero otros requieren el uso de calculadora. Una vez completa la tabulación, procedemos a graficar. Podemos ver que el comportamiento de esta función exponencial es diferente a las anteriores con una dirección contraria pero con el mismo dominio y rango. Podemos ver en esta otra gráfica un comparativo de funciones exponenciales con base b mayor a 0 y menor a 1. Todas tienen un comportamiento similar asumiendo un exponente x. Ahora, el logaritmo de un número en una base dada es el exponente al que se debe elevar la base para obtener el número. Se utiliza esta definición para poder encontrar el valor de los logaritmos. Para fines de esta clase, utilizaremos la calculadora científica y hojas de cálculo para obtener los logaritmos. Entonces, vemos que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial y está representada como y igual con el logaritmo base b del argumento x. Veamos un ejemplo. Graficaremos f de x igual con el logaritmo base 2 de x, obtendremos dominio y rango. Primero, tabularemos proponiendo valores de x.
Las propiedades de los logaritmos indican que los logaritmos de números negativos no existen en el sistema de los números reales. Y también que el logaritmo de 0 no está definido. Entonces proponemos valores mayores a 0 para el dominio. Sustituimos en la función para obtener los valores de la ordenada y así las coordenadas x, f de x. Se sugiere apoyarse de una calculadora científica o de alguna otra hoja de cálculo para obtener los valores. También se puede utilizar la definición de logaritmo para realizar el cálculo de cada valor. Entre más cercano se proponga un valor a 0, más grande crecerá la gráfica. Una vez completa la tabulación, procedemos a graficar. Podemos ver el comportamiento de esta función logarítmica, la cual tiene como dominio todos los valores mayores a 0 y el rango al conjunto de los números reales. En este último ejemplo graficaremos el logaritmo natural de x. Sustituimos en la función para obtener los valores de la ordenada y así las coordenadas x, f de x utilizando la calculadora o alguna hoja de cálculo. Una vez completa la tabulación, procedemos a graficar. Podemos ver el comportamiento de esta función logarítmica, la cual tiene como dominio todos los valores mayores a 0. El rango de menos infinito a más infinito. Finalmente, se muestran diversas funciones logarítmicas para comparar su comportamiento desde una base 2 hasta una base 5. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com